Bienvenidas mis hermanas de la Iglesia Cristo Vive. Mi nombre es Laura García, su servidora, y en esta mañana vamos a estudiar la parábola Los Labradores Malvados. Pero antes de eso, quiero presentarles a mis compañeras, la hermana Jenny Umaña. Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Dios me le bendiga a cada una de ustedes, hermanas. Bienvenidas a este devocional, hermanas. Que el Señor les bendiga. Y también nos acompaña Jazmín Quintanilla. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un placer y un privilegio poder estar acá con ustedes, junto con mis hermanas también. Amén. Y bueno, como les decía, esta es la parábola de los labradores malvados. Y la vamos a encontrar en el libro de Marcos 12, del 1 al 12. Pero vamos a dar su contexto primeramente. Y resulta que temprano en la mañana Jesús va a los atrios del templo y comienza a enseñar. Mientras él está enseñando, aparecen los sumos sacerdotes, los ancianos lo confrontan y quieren saber con qué autoridad está enseñando. Pero también entre ese grupo se encuentran los fariseos y los escribas. Amén. Pareciera ser como que se juntaron para poder atacar al Señor. Pero Jesús le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad estás enseñando? Jesús no quiere entrar en ese conflicto. Él sabe hacia dónde se dirigen, sino más bien dice, les voy a contestar cuando ustedes me contesten con esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Que si el ministerio de Juan el Bautista venía del cielo o que si era de los hombres. O si era de los hombres, muy bien. Así que ellos como que me imagino que hacen así, a ver, ¿qué vamos a decirles? Si decimos que es de los hombres, pues nos van a apedrear porque lo tienen como profeta. Como profeta. Así es. Pero si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron. Entonces no ellos no aceptaron el ministerio de Juan el Bautista. Tampoco. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? No sabemos. Entonces Jesús les dice, pues entonces si ustedes no me quieren contestar, yo tampoco les voy a contestar con qué autoridad. Y de allí comienza a decir, voy a decirles esta parábola. Que en cierta manera, esa era la contestación. La respuesta que La respuesta que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, encontramos una lección muy grande aquí, al principio de este contexto, que dando a entender que cuando alguien niega el creer en las enseñanzas de Jesús, entonces, si había recibido un poco de luz, esa luz se va a apagar. Sí. Por no querer creer voluntariamente. ¿Verdad? Correcto. Porque el criterio para recibir más verdad espiritual es primeramente recibir lo inicial. Y si no creo en lo inicial, no voy a poder creer lo más profundo. Así es, ¿verdad? Amén. Entonces, dice la Escritura en Marcos 12, y comenzando a hablarles en parábolas, les dijo, un hombre plantó una viña y la rodeó con un muro. Cavó un lagar, debajo del lagar edificó una torre, la alquiló a unos labradores y se fue de viaje. Cabe decir que esta historia tiene 6 personajes. 6 personajes. ¿Verdad? Sí. El primero es el dueño de la viña, que viene siendo nuestro Padre Creador, nuestro Dios. Nuestro Dios. Sí, nuestro Dios. ¿Verdad? Amén. La viña, vamos a comprobar con el libro de Isaías, que era la nación de Israel. El pueblo de Israel. Así es. Los labradores son los religiosos. Los labradores son los religiosos. Amén, amén. ¿Verdad? Los líderes religiosos. Los sacerdotes, sí. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Va a llegar un momento en que el dueño de la viña va a enviar sus siervos para recoger el fruto. Ellos son los profetas, que durante todo el tiempo antiguo
hasta Juan el Bautista estaban tratando de advertirles, de enseñarles. Llegaban a dar la palabra del Señor. Así Cuando es. ellos se desviaban, el Señor mandaba para que les hablara. Así es. Y también encontramos el hijo del dueño, que viene siendo Nuestro Señor Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay un adicional, que son los otros. Y esos otros, para empezar, son los gentiles, pero hay un grupo adicional a ellos. Y es todo aquel que cree en el nombre del Señor para ser salvo. Amén. 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 Entonces, si me llega a faltar alguno, en el camino vamos a encontrar si es que Amén. me llegó a faltar algún personaje. Ok. Isaías 5, del 1 al 7, es un canto que se daba en esos tiempos cuando iba a ser las fiestas de la Pascua. Ujú. Se cantaba ese canto. Era un canto muy conocido con ellos. Y entonces dice así el canto: cantaré ahora a mi amado un cántico acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina fértil. La cavó por todos lados, quitó sus piedras, la plantó con una viña escogida. Edificó una torre en medio de ella, también excavó en ella un lagar. Entonces esperaba que diera buenas uvas, pero solo produjo uvas inservibles, uvas agrias, amargas. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mí y la viña. ¿Qué más había de hacer yo por mi viña que no ya había hecho? Porque cuando esperaba que diera buenas uvas, produjo uvas silvestres, amargas. Ahora pues, déjenme decirle lo que voy a hacer con mi viña. Quitaré su seto, será consumida, derribaré su muro, se convertirá en tierra pisoteada, haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán los cardos, los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia. Ciertamente está dictando un juicio sobre esa viña. Amén. Y luego el verso 7 dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, ahí el Señor aparece como dueño, Ujú. Así es la casa La de casa Israel. de Israel. Y Amén. los hombres de Judá. y los hombres de Judá son ese plantío. Amén. Porque esperaba equidad, juicio, pero era aquí, han derramado sangre, han sido injustos, Sí. ¿ok? Entonces, volviendo al verso 1, un hombre plantó una Una viña, viña. ¿sí? Amén. Y le hizo todas estas cosas que era necesario. La protegió. La protegió, sí. Ujú. Dice que le puso un vallado, ¿verdad, Amén. hermana? Amén. Un vallado es toda persona, y creo que algunas de nuestras casas tienen un vallado de protección. Sí. Y una cerca, Una cerca, la ¿verdad? frente. Amén. ¿Para qué ponemos eso en un Para que no entren los animales, para que no entren personas que, ¿verdad? Que si va alguien a visitar, se presente a la puerta, no que solamente pase Sí. al fondo de la que casa. sepan que tiene dueño? Tiene dueño. Sí. Y que sepan que el dueño la está cuidando muy bien, tanto que Amén. le puso una cerca y un Amén. vallado, ¿verdad? Y yo pudiera decir que esa cerca, ese vallado, era la palabra de Dios. Amén. En la actualidad, esa cerca, ese vallado, es la palabra de Dios. Amén. Así es. Y puedo pensar en un versículo en el libro de Efesios que dice que somos marcados con las arras Amén. del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el mundo espiritual tenemos ese vallado, que el enemigo no lo puede extender a la hora que él quiere, tiene que pedir permiso a nuestro dueño, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Y si lo deja que toque, que entre ese vallado,
es porque seguramente va a tener propósito. un buen propósito. Sí, es cierto. Entonces, esa viña era Israel. Y me parece ser que en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Encontramos. En Deuteronomio 7:6 nos dice el Señor tu Dios te ha elegido para ser su pueblo, su posesión especial de todas las naciones de la tierra. Dios escogió este pueblo y Dios lo eligió no porque se lo merecía, o porque no fuera era bueno, no era porque tampoco era una gran nación, sino que Dios lo eligió por amor. Dios eligió a Israel para que ese fuera un pueblo consagrado hacia Él. Amén. Y que por medio de Él se pudiera manifestar el poder y el amor al mundo. Así es. Era un pueblo que no tenía prácticamente nada de valor, no había distinción en él, pero el Señor lo escoge como si fuera su especial tesoro, ¿verdad? Y entonces hace sus leyes. Sí. Él desea que su pueblo sea diferente a los demás pueblos que se encuentran alrededor de ellos, porque los demás pueblos servían a una cantidad infinita de dioses. Así es. ¿Verdad, hermana Jenny? Así es, correcto. Para todo tenían dioses. Correcto, así es. Tenían dioses para la procreatividad, tenían dioses del sol, sí, de la lluvia, sus cultivos. Tomaban los ríos también, animales. Tenían sí, exacto. Pero el Señor dijo, tú no serás como ellos. Es más, no te harás imágenes alguna, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ello. A tu Dios servirás. Amén. Y vienen esas leyes que quizás muchas veces nosotros decimos, ay, son muy costosas, son muy difíciles de llevar, pero esas leyes el Señor tenía un grande propósito, protegernos. Amén. De no combinarse el pueblo de Dios con el pueblo mundano. Así es. Y todavía está ese deseo en el Señor, ¿verdad? Amén. Sí, no, como dice la Escritura, no os juntéis con yugos desiguales. Con yugos desiguales. Quiere una protección en nosotros. Amén. Sí. Ahora, Él no está diciendo que el extranjero no le permitía entrar. Sí. ¿Verdad? No está diciendo eso. Él está diciendo que si el extranjero quiere venir y seguir las leyes, ser parte de Israel, bien podría. Bienvenido. Sí. Sin embargo, la protección que Él está dando es que cuando alguien se casaba con alguien de afuera, entonces corre el riesgo de que en vez de seguir adelante buscando del Señor, sea jalado hacia el lado de donde la otra persona viene, que todavía no ha recibido esa salvación, no ha decidido seguir lo que el Señor tiene estipulado para el pueblo escogido. Vaya a ser que sea una persona muy débil, ¿verdad? Y sea fácilmente arrastrado a salirse de ese cerco que el Señor le ha puesto. Pero Dios es el dueño. Amén. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Dios sigue siendo el dueño. Amén. Amén. Sigue siendo el dueño de la nación, el dueño del mundo y sobre todo el dueño de mi vida. Amén. Entonces, Deuteronomio 10:14 dice, he aquí el Señor tu Dios, a Él le pertenecen los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Entonces no se discute. No se puede discutir quién es el dueño. Ok. La viña simboliza, el Señor les pone la aplicación, ¿verdad? Sobre la viña, que es una plantación de uvas para elaborar el vino. Y también el vallado es un muro que marca la propiedad y la protege. Amén. O sea que protege ese lugar, ¿verdad? Donde pisotean las uvas para sacar ese jugo. Sí. Entonces vemos también aquí que la torre es un elemento de seguridad y un abrigo para los agricultores o los labradores, como dice la parábola. Pero todo esto viene siendo
el mismo Señor Jesucristo. El que preparó el todo. Que preparó todo. Sí. El que está poniendo a los agricultores para que ellos limpien esa tierra. Para que esa ellos casa. la cuiden. Uh-huh. Y sin embargo, ellos no cuidaron esa viña. Uh-huh. Eso me da a entender, hermana, todo el trabajo que se llevó el dueño. Oh, sí. Todo lo que invirtió. Todo lo que invirtió, ¿verdad? Todo lo que invirtió. La preparó, le hizo un lagar para poder llevar el fruto, poder pisotear y sacar el fruto de vid. La cercó muy bien y hizo esa torre donde se podía guardar el fruto, esa torre donde se podían quedar los trabajadores, y esa torre también era para forma de Vigilancia. vigilancia. Para cuidar que no se metieran a robar, que no tocaran lo del Señor. Uh-huh. Entonces, hizo todo para que esa viña fuera de primera clase. Amén. ¿Verdad? La elaboró muy bien el dueño. Y dice que la rentó. La rentó a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores en este lugar? Pues en este momento. Aquí ¿verdad? vemos que los labradores, ¿verdad? Son los que están trabajando esa tierra. Están trabajando ese fruto, que son los agricultores, porque pues a veces decimos, ¿pero qué es el labrador? Es un agricultor, Es un agricultor, cuidador. Es un trabajador. Es un trabajador. Pero la diferencia del labrador es que él, como tiene mayor rango que el agricultor que anda normalmente, porque el labrador es un líder, puede llegar a ser dueño más adelante. En cambio, un siervo que llega a trabajar solo llega por su salario, pero en cambio el labrador podría llegar a ser el dueño. Aquí, en la representación de esto, los líderes religiosos son los que están cuidando en este momento del pueblo del Señor. Sí, así es, son esos líderes religiosos, pero también hoy en día, esos labradores, somos nosotros. Somos nosotros y son ustedes, hermanas. Sí. Amén. Y es usted también, hermana. Sí. Son los pastores, son los maestros, son líderes, son todos líderes. Somos todo aquel que ha creído en el Señor. Amén. Porque aunque acá vemos que están hablando de los líderes religiosos, nosotros también hoy formamos parte, aunque no tengamos tal vez un liderazgo dentro de la congregación, también somos responsables, porque aquí a ellos les está dando el cuidado de verdad de la viña, de esa plantación que es del Señor. Al igual nosotros, ¿verdad? Que pues podemos tener la oportunidad de tener a un hermano, una hermana, y en nuestro caso es hablarles de la palabra y cuidar también de ellos, mientras ellos van creciendo. Exacto. Así que de la misma manera nos ha escogido el Señor con propósito, ¿verdad? Amén. Hemos sido llamados para cuidar de la viña del Señor, sí, para trabajarla, o como líderes, hacer que el trabajo se haga, y estar al pendiente de las necesidades de la viña, ¿verdad? Sí. Así que tenemos un llamado. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo tiene un llamado. Amén. Llamado para proclamar las verdades de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Entonces el verso 2 dice que a su debido tiempo el dueño manda a un siervo para hablar con los labradores para cobrar la ganancia. ¿Ok? En el antiguo y en el día de hoy también hay ciertos terratenientes que rentan su terreno y hacen un contrato. Amén. ¿Verdad? Amén. Y en ese tiempo el contrato dependía qué era lo que querían hacer, pero más que dinero era ir por el fruto, por un porcentaje de ese fruto, ¿verdad? Sin embargo, los labradores dicen que cuando llegaron el primero a pedir, ¿verdad? O a mejor dicho, a recoger la paga de la renta. De la renta, sí. Porque eso era, aunque iba a recoger, no era dinero el que iba a ir a recoger, era parte del fruto de la viña. Porque en ese tiempo se daba que, o estipulaban un porcentaje para que el dueño, el terrateniente recibiera parte del producto, o un 50%. Ahora, quiero decir esto, que en ese tiempo
el que pedía, el dueño, perdón, tenía que reclamar fruto y tenía que recibir ese fruto. Amén. Sí. Para que se diera a entender que él seguía siendo el dueño. Él seguía pendiente de su viña. Exactamente. O sea, no se había desaparecido, no había muerto, tendría que ir. Entonces, o él lo mandaba. esta gente osada dijo, no le doy nada porque tengo un plan, me quiero quedar con la viña. Amén. Pero este dueño dice que mandó, A un siervo vestido con la autoridad del dueño para exacto, pedir Sí, lo que le pertenecía al sí, dueño. la parte que le correspondía. así es, y después dice que mandó a otros siervos, pero ellos lo golpearon en la cabeza y lo insultaron. El hombre mandó entonces a otros siervos, a los labradores, pero ya a estos lo Lo mataron. mataron. Ellos han de haber dicho, no, este dueño como que no ha entendido. Y no le vamos a dar nada. No le voy a, yo ya me apoderé de esta viña y no le voy a dar nada. Yo me quiero hacer ahora el dueño. dueño. Y voy a comprobar ante todo el mundo de que él no ha cuidado su viña. Y entonces en automático pues me va a pertenecer a mí. Pero se equivocaron porque el dueño de la viña iba a enviar más siervos. Y estos siervos dijimos anteriormente que eran Los profetas. los profetas. Todos, esa cantidad de profetas que el Señor estuvo enviando para poder atraer a su pueblo hacia Él. Sí. Y usted nómbrelos: Isaías, Jeremías, Ageo, Nahum, Habacuc, Josué. Sofonías, Josué. A todos ellos. Y Entonces, el último que mataron fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, es cierto, él fue el último que el Señor tenía. Ahora, quiero preguntarles yo, y quiero preguntarles a ustedes aquí, a la audiencia, si usted tuviera un terreno que ha rentado y ha enviado, estar cobrando estas rentas, estos frutos, y golpean a cada enviado, y matan a los demás, ¿tendría esa paciencia usted, quiero decir? Hermana Jenny, ¿usted tendría esa paciencia? Yo creo que no, hermana, porque ¿se imagina? O sea, ¿cuánto es Ajá. suficiente hasta aquí? ¿Cuánto es? No, hermana, si hoy en día estamos, digamos, el que tiene una casa y la alquila, no deja pasar ni siquiera un mes que alguien se le atrase, porque es que está ahí, es como, Sí. si no, afuera, que viene otro. No están esperando. Sí. No. Esa fue una paciencia grande la que el Señor Es una tuvo. paciencia, Le está pero mandando a un profeta tras otro, Sí. ¿verdad? Y en la parábola están mandando al siervo para que fuera a pedir. ahora, ¿usted ha escuchado alguna vez a alguien decir, o quizás yo misma lo logré, llegué a pensar, el Dios Jehová del Antiguo Testamento es un Dios muy duro, es un Dios, yo veo tantas guerras y mataban a todos, y yo decía, uy, no, qué bueno que yo no nací en esos tiempos. Sí, Cuando buscaban la posesión de la tierra prometida. La pero guerra. yo ahora digo, gracias a Dios yo no soy Dios, porque a esta gente yo los hubiera desaparecer Lo que temprano. acaba de tocar, el punto que acaba de tocar. Ujú. Tanta guerra que hubo, ¿verdad? Sí. Ujú. Tanto conflicto que se vino dando. Y acá en nos está dando la enseñanza de que a pesar de tanta guerra que hubo, que Dios permitió, pues aquí ha sido, qué misericordioso. Amén. Ahorita Qué sí. misericordioso. Sí, Amén. pero déjame decirte que la misericordia de Dios es de siempre. Quiero decir de que la misericordia de Dios no vino cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Siempre ha existido la misericordia del Señor. Lo que pasa que es que nosotros no comprendemos los planes de Dios, y que Dios en todo momento tuvo para hablarle a todas las naciones. ¿Desde dónde la misericordia del Señor? Si desde el primer pecado, desde Génesis, cuando Exactamente. Adán pecó y Eva pecaron. Desde este momento el Señor pudo haber dicho, ¿para qué me estoy complicando la vida con estos hombres? Aquí termino. Él es el dueño de todo. Sí. Pero desde ahí vemos la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque no los destruyó, no acabó con ellos. No acabó pudo con haber su hecho. creación, ¿ok? Porque lo pudo haber hecho. Exacto. Entonces, Dios también habló a los otros pueblos, pero los otros pueblos hicieron caso omiso, ¿verdad? Así es. Y entonces,
miremos cómo en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios no tuviera todas estas cualidades, no me pudiera guiar a mí al arrepentimiento. En su momento Él tuvo que raer pueblos de toda la tierra porque estaba actuando como un Dios demasiado contaminado de justicia. Amén. Así Les es. llegó el juicio a esas naciones. Amén. Pero el Señor siempre ha tenido misericordia de su creación, quiero decirle. Entonces estamos equivocados al creer que el Dios del Antiguo Testamento no tenía misericordia. Sí, la ha mostrado por siempre, Amén. sí. Romanos 15:5 enfatiza la paciencia de Dios. Mire, dice así, pero el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según hubo en Cristo Jesús. Amén. Servimos a un Dios de paciencia, Amén. que de una y de otra manera llama a su creación, Sí, llama así es. llama al ser humano. Amén. Por eso es que hacemos una distinción. Todos somos creación de Todos Dios, somos así. pero no todos somos Hijos. hijos de Dios, como muchos quieren ponerlo, quieren Sí. revelarlo. Sí. No es así. Bueno, continuemos. Ahora, el verso 6 dice, ya el hombre no tenía a quién más enviar, sino a su hijo amado. Vea usted cómo hace esta acentuación, esta característica. Tenía su hijo amado. Amado. Esa versión dice, teniendo todavía un hijo suyo, por último, también lo envió a ellos. Y pensó, Tendrán respeto a mi hijo. sí. Entonces, Por último. Sí. por último, Ajá. esa palabra en el griego significa, es lo último que me queda. No hay más. Ya no hay más. Ya hice todo lo posible por atraerte, por hablarte. Y no es que no quieras entender, es que no quieren entender. Se recuerdan el libro de Juan, que dice que el líder religioso prefirió las tinieblas. Así es. Ellos mismos. Nadie le obliga a uno a creer o a no creer. Tú mismo tomas la decisión. Así es. Amén. El familiar de uno que uno ha estado hablando, él mismo toma la decisión. Yo no le puedo hacer el brazo a No, torcer no. o decirle a mi hijo, te voy a regalar tantas cosas, pero mira, ve a la iglesia. Cada persona es individual. Es individual. En los niños es distinto, porque uno los va moldeando, ¿sí? Así Pero ya llega a una etapa de adulto que a nuestros hijos no los podemos. No Él podemos. tiene que aprender a creer en Dios Así es. por sí mismo. Pero cuando ya el Señor llega a esto, es lo último que puedo hacer por ti. Ya envía todo cuanto tenía. Ya no me queda nada para enviarte más que a mi hijo y a mi hijo amado. Amén. Pero aquí vemos, hermana, que Él manda al Hijo, ¿verdad? Pero miremos los corazones de ellos, que había tanta maldad. Porque dice, mandó a su Hijo. ¿Y qué pasó? Ellos mismos lo mataron. Exacto. Ellos mismos lo mataron, Ajá. sí. Ellos dijeron, él este es el heredero, quitémoslo del camino. Sí. Ahora, vamos nuevamente a lo de las tierras, el terrateniente y los labradores. Resulta que una cosa primera era, el dueño tenía que pedir fruto Sí, cada año. Sí. y no se lo daban. No. Entonces, los labradores, si no tenían ningún heredero, Se pues, podían quedar con la tierra. sí, Eso era lo que ellos estaban buscando. Sí. Porque según lo que dicen en este tiempo, pasado 3 años, como lo que usted decía, si no se presentaba el dueño, el terrateniente, a pedir el fruto,
podía ser que ya había muerto. Entonces, si no había alguien, un heredero, pues el que estaba ahí, los labradores se podían quedar se podían adueñar de la viña. Ajá. Pero entonces, al aparecer un hijo, dijeron, ok, este es el heredero, matémoslo y adueñémonos de la viña. Ahora, esta es una parábola que el Señor está dando, Sí. Sí. pero en sí les está hablando a sus corazones, Correcto. que precisamente eso es lo que ellos va. están haciendo. Ujú. Ellos están adueñando de lo que es del Señor. Así Ellos es. están queriendo tener el control de las cosas que pues de ese pueblo que es de Dios, no es de ellos. O sea, los líderes religiosos en este tiempo se estaban adueñando del pueblo de Israel. Exactamente. Ellos estaban tomando ventaja, porque aún hasta, dicen las escrituras de que ellos estaban tan corrompidos que aún hasta las viudas no recibían, sino Amén. que Así es. ellos estaban viendo por sus propios beneficios, Así es. de poder recibir para ellos. Y prácticamente el Señor nos estaba dejando para que guiaran al pueblo, los cuidara, los dirigiera, Así y es. aún tuvieran cuidado espiritual de su Así. pueblo. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de los frutos. ¿Qué eran los frutos que el Señor esperaba? Y acabamos de leer en Isaías 5:7. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Dios esperaba un pueblo justo, ¿verdad? Amén. Que practicara el derecho, que defendiera al oprimido, a las viudas, A la viuda. a los huérfanos. Y Dios espera que un pueblo, hoy en día también, que sea fiel al Dios. Sea fiel al Señor, ¿Verdad? que Él- tenga amor para el prójimo. Sí, Él busca fidelidad más obediencia, porque esas dos cosas van juntas. Amén. Y qué tremendo que esa es también, como dice, van juntas, pero la obediencia, este pueblo no estaba obedeciendo, no estaba obedeciendo al Señor. Sí, ese pueblo estaba en desobediencia. Así es. En desobediencia, sí. Y también en Isaías 42, 6 al 7 dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. naciones. Ellos tenían que alumbrar a los demás pueblos. Amén. Sí, así es. ¿Verdad? Ellos tenían que modelar Amén. lo que era el gobierno de Dios. Amén. Con sus conductas tenían esa responsabilidad De ser ejemplo. de ser ejemplo y de dar a conocer Ujú. el Dios vivo y verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Amén. Miqueas 6:8 dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Así es. Así es. Entonces, todos estos frutos que estamos hablando, se los pedía a ellos. A ellos. Amén. Se los pedía a la nación de Israel. Amén. Pero Jesús no va contra el pueblo. No, Jesús va contra los líderes. Amén. ellos eran los encargados. Ellos eran los administradores. Amén. Administradores. Y hoy en día nosotros somos los administradores de nuestras vidas, Amén. nuestros hogares, Amén. nuestros hijos. Así es. Y Lo que entonces, estábamos diciendo, ahora somos nosotros los labradores. exacto, pero un administrador no es el dueño. No, No. ninguno de nosotros somos, ni de nosotros mismos somos dueños. El Señor, Él es el dueño de todos nosotros. No mis hijos, no, mi hijo es mío y tampoco nuestros hijos. Ujú. Porque el Señor Todo nos del ha Señor. prestado. Sí, Todo lo y que todo es del tenemos Señor. es prestado por Él. Y va a llegar un momento que de la misma manera el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Nos va a decir qué pasó con esos frutos. Ujú. Ups. ¿Dónde está la santidad, Laura? Ajá. ¿Dónde la dejó mi hija? ¿Dónde En la está puerta. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Sí, todos los frutos del Espíritu Sí, Santo. ¿dónde está el amor? ¿Dónde está esa paciencia que tenías que tener? Mm. Oh, Señor. ¿Por qué tan amargada, Laura? ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde lo dejó usted, oiga? Sí. ¿Sí? Sí, es que el Señor nos pide tanto y está en su palabra, que Él nos enseña lo que nosotros debemos de hacer, debemos de representar el amor de Él.
y buscar de Él, ¿verdad? Para no ser como aquellos labradores. Así es. Entonces, el Señor le envía el último recurso que tiene para ellos. Ya en la etapa final, ya no te puedo enviar más, ¿verdad? Y el verso 7 dice, pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vengamos, matémosle y la herencia será nuestra. ¿Cuál era la herencia? El pueblo. ¿Por qué se sentían intimidados con Jesús? Que sentían que Él traía la autoridad. Jesús en este momento tiene muchos seguidores. El pueblo cree en Él. Ya ellos fueron su reputación, su popularidad fue cayendo. El pueblo comenzó a comparar las enseñanzas y lo que verdaderamente hacían. Los milagros que Él hacía. Y lo que Jesús hacía. Y entonces se dieron cuenta, ay, estos fariseos nada más son de boca. No hacen nada por nosotros. Pero no hacen nada. Sin embargo, Jesús como que nos está abriendo el entendimiento. ¿Qué es esto? Imagínense que desde que limpió el templo, ellos habían permitido que eso se contaminara, que ahí hubiera, como que si fuera, como dice, mercado. ¿Qué dice él? Cueva de ladrones. Sí, cueva de ladrones. Permitió eso de que los religiosos permitieron esa parte. ¿Por qué? Porque ellos buscaban para ellos. Así es. Yo me imagino que permitían que pusieran su puesto ahí de venta de gallinas o de bueyes y tanto por ciento para acá, y ¿verdad? Así. Por eso era que lo permitían. Sí, claro. Y en cambio él le está diciendo que esa es casa del Señor, casa de oración. No era con fines de que ellos se lucraran, ¿verdad? Déjame explicarle un poquito lo que es esto, lo del templo. Ellos comenzaron a constituir una moneda que solamente se iba a manejar en el templo, pero ellos están subyugados bajo el reino de los romanos. Y los romanos tienen su denario, ¿verdad? Sus propias monedas. Entonces, ellos también, ¿cómo se llama? Les ponían impuestos. Tenían también sus propios impuestos del templo. Y iban y lo cobraban, porque a Jesús se lo cobraron. Sí. Pero quiero decirle de que entonces, si yo cada año quería hacer un sacrificio, alimentaba, escogía mi corderito o el animalito que iba a usar, lo llevaba yo al templo con mucho cuidado, que fuera perfecto, pero resulta que llegando al templo me decía el inspector, no pasa. El único que puedes sacrificar son de los que venden aquí en el templo. Ok, bueno, pues comprémoslo, pues no hay ningún problema. Pero resulta de que no puedo aceptar la moneda romana porque es inmunda. Tienes que cambiarla a la moneda que se está rigiendo aquí en el templo. Pero al hacer esa transacción de cambio, pues se quedaban con gran porción de esa moneda. Y no sé si usted ha ido a Chuck E. Cheese, que para poder jugar, usted necesita usar esas monedas que se usan en Chuck E. Cheese. Pero si usted se sale con esas monedas para afuera, no sirven. Ya no sirven. Y muchas veces ya no quieren jugar nadie, que termina, pues mejor dejándolas allí. Y lo que usted había planeado, pagar una cantidad de dinero, resulta que está pagando mucho más. Entonces, ese deseo de adoración, ese deseo de hacer culto con Dios, de gozo por ir al sacrificio, ya se estaba un poco amargo. Y es que el Señor no dejó estipulado de que era que ellos, de lo que ellos tenían, iban a sacar lo mejor para llevar al sacrificio. No ir al templo a comprar lo que ellos preparaban. Que probablemente tal vez ni lo cuidaban como debería de haber sido, sino que, como dijo la hermana, los tenían ahí y solo por decisión del sacerdote que iba a ver. El inspector. El inspector. De decir, no, esto no está bien, tienes que tomarlo de aquí. Eso no estaba estipulado que lo hicieran. Entonces, dice, mataron al hijo. Sí, pero adicional, lo mataron fuera de la viña. Dando a entender Jesús de que iba a morir fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y hay otra parte en el verso 10 que dice, ni siquiera han leído esta escritura, la piedra que rechazaron
los constructores, esta se ha convertido en la piedra angular, ¿ok? En la piedra principal. Esto sucedieron de parte del Señor y es maravilloso a nuestros cuerpos, a nuestros ojos. Bueno, es maravilloso a nuestro ser total, ¿verdad? De que, ¿qué es esa piedra angular? Bueno, hermana, esa piedra angular para aquel entonces, ¿verdad? Era para edificar digamos, una piedra escogida para ponerlo, digamos, como un muro que tenía toda la carga de ese edificio. Eso era la piedra en aquel entonces, la piedra angular. Pero espiritualmente la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, que fue rechazada por ellos. Así es. Y a veces no solamente por ellos, ahora en este mundo, mucha gente no quiere saber nada de Cristo, nada de Dios. O sea que rechazan, uh-huh. Sí, es cierto. Sí. Así es. Antes, cuando se hacía la construcción, ¿verdad? Uh-huh. Pues no tenían varilla como hoy día. Uh-huh. Pero entonces ellos buscaban una piedra lo suficientemente que fuera fuerte, porque en esa piedra iba a recaer todo el peso del edificio. Y hay diferentes arquitecturas, a veces lo usaban en el medio, a veces la usaban en la orilla, pero si esa piedra era debilucha, se iba a caer. No podía sostener todo el peso de toda la demás construcción. Exactamente, no iba a poder sostener todo el edificio. Y entonces, cuando el Señor dice que Él es, como dice Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo, siendo el fundamento, Jesucristo. Amén. Léelo como está, hija, porque estoy parafraseando. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. A veces podemos nosotros mismos llegar a cometer ese error de desechar esa piedra. Así es. ¿Verdad? Igual, podemos llegar a cometer el mismo error de los fariseos. Amén. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Y nos quedamos hasta allí. Entonces queremos ir a la escritura que hicieron los apóstoles. Cuando los apóstoles están haciendo lo que ya Jesús edificó, lo que Él ya dejó escrito. Amén. Todas las enseñanzas que ellos hicieron en sus cartas son cosas que ellos aprendieron de Jesús. Amén. No son nuevas cosas. No. Ellos desarrollaron lo aprendido. Amén. Prácticamente, pues, Él era su maestro. Así es. Ellos fueron los alumnos. Sí, Él es el fundamento. Si Él no es el fundamento, si Él no es la base, si Él no es la piedra angular, entonces resulta que todo edificio se va a caer. No va a permanecer. Amén. ¿Verdad? Entonces, digamos ahora, esa viña que era Israel, la nación, el Señor no está desechando la nación. No. El Señor está desechando el trabajo de los labradores, el trabajo de sus líderes religiosos. ¿Cuál fue la palabra que usaste en lugar de religioso? Okay. Ya me puse a leer otra que se me fue. Eso es lo que Él está desechando. Él no ha desechado la nación. Él no desecha a nadie. Amén. No, así es. No, porque entonces, ¿en qué cabe cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda? Dice, mas tenga vida eterna. Amén, así es. Así es. Jasmine, había un versículo, creo que es en Hebreos 10.
Hebreos 10:26. Exacto. Dice que ya no queda más sacrificio. O sea, ya enviando al Señor, a Jesucristo. Ya el Señor vino a morir por nuestros todo. pecados. Por todos. Anteriormente se sacrificaba, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, que pues llevaban al animalito y lo sacrificaban para purificación de los pecados. Pero aquí ya no había más sacrificio. No. El Señor ya no quería más derramamiento de sangre de animales, sino que esto fue lo último. Sí. Ya no había más sacrificio. Sí, porque Él se dio en sacrificio por nosotros. Así es. Sí. Pero dice, si pecáis voluntariamente, ya no queda más. No. Ya no queda más. Hebreos 10:26, que dice la hermana, dice así: porque si pecamos voluntariamente, después, dice, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Así una horrenda expectativa de juicio. De juicio, así es. Es porque es esa parte que está diciendo que cuando pecaron deliberadamente. Sí. O sea, ellos lo entendieron. Sí. Y les voy a decir, vamos nuevamente a nuestro texto, Marcos 12. Ok. Entonces, cuando dice el verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, ellos mismos están respondiendo, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ellos entendieron. En el libro de Lucas dice, ni Dios nos libre de eso. Sí. Ellos entendieron la viña. Y es más, prácticamente se están autodictando ese sentencia de juicio, igual como cuando Natán fue con David a decirle referente a la ovejita, ¿verdad? Así es. Igual, se dictó autojuicio. Y entonces dice que se la daría a otros. ¿Quiénes son esos otros? A ver, ¿quiénes son los otros? Díganme. Soy yo, es usted, es ella y todas nuestras hermanas que nos están ahorita. Sí, hay una parábola en el libro de Mateo, antes de esta, y habla de los hijos desiguales, que no la vamos a tratar hoy, pero nada más vamos a parafrasearla, de que el padre de familia tiene 2 hijos, a uno envía a que trabaje en la viña y dice que no, pero va. Y tiene otro, de la misma manera lo manda, pero dice que sí y no va. Entonces él dice, ok, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y también contestan, pues el que fue. Y él dice, verdaderamente el reino les será quitado a vosotros, porque las prostitutas, los recaudadores de impuestos, no querían nada con el reino, y sin embargo vino Juan el Bautista y le creyeron. Sin embargo, ustedes, aquí está el Hijo del Hombre presente con ustedes y no le han creído. Ellos son esos otros. Sí. Los otros son lo que queda de la nación. Los nuevos que iban a venir, que le iban a creer a Jesús, y por supuesto los gentiles. Amén. Que ahí entramos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No es que el Señor desechó, sino que ahora la autoridad del reino para predicar el evangelio nos lo ha dado a todo aquel que cree en él. Amén. Así es, ¿verdad? Pero hay una parte entonces que agrega Lucas. Lucas 20, 18 dice, todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado. Pero quien la piedra caiga en él, se esparcirá como polvo. Será hecho trizas, vamos a decirlo así. Sí, ¿ok? Entonces, cuando nos topamos con esa piedra y le creemos y la vemos como un espejo, cómo estaba o cómo está nuestro pecado,
Sí. nos quebranta. Nos quebranta. Esa piedra nos quebranta. Amén. Pero cuando no le creemos, cuando no le obedecemos, No obedecemos. esa piedra va a caer Sobre nosotros Ujú. como un juicio. Amén. Y horrenda cosa es caer En manos del Dios vivo. en manos de un Dios vivo. Así Amén. es. Amén. Bueno, estuvo, no sé, un poquito extensa la parábola, creo que fue muy, muy rica. Amén. Aprendí mucho de ella en cuanto a los Yo también. terratenientes, ¿verdad? Yo Sí. también. Y aprendí que no soy dueña ni siquiera de mí mismo, de mi vida. Adán probablemente se creyó que era dueño de sí mismo y no contó con su creador cuando iba a tomar su decisión. Por eso dice el libro de Proverbios 3:5, acércate al Señor, pero ponlo en todos tus caminos. Amén. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Porque Él es el dueño de tu vida. Amén. Amén. Y eso es lo que deberíamos de hacer cada día en todos nuestros proyectos, en todos nuestros pensamientos, darle al Señor el día, porque yo solamente soy administradora. Así es. Amén. Y lo debo de hacer este trabajo con mucho amor, con mucha cautela, con mucha dedicación, Amén. hacerlo mejor, dar el 100% de Él Así es. con amor, porque Porque su misericordia es grande. Amén. oramos entonces. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu bendita palabra. Nos has hablado, Señor. Somos administradores. Tú eres el único dueño, Señor, Sí, de Señor. esta viña. Ayúdanos a con diligencia trabajar y poder producir esos Sí, frutos que sí. tú estás esperando de nosotros. Sí, sí. Sea a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tengan un Amén. bonito día. Dios Dios me los bendiga. bendiga. Dios les bendiga.